Una joven madre llegó a la mansión buscando trabajo. Su mirada era serena, pero su pasado dolía más de lo que mostraba. Necesitaba el empleo para darle un futuro a su hija. Nunca imaginó que entre aquellas paredes descubriría un rostro que la marcaría para siempre, y que la verdad oculta tras un retrato cambiaría su vida para siempre. El sol se filtraba entre los árboles del barrio residencial. La mansión, de muros blancos y ventanales altos, parecía inalcanzable para alguien como Laura. Con una carpeta en mano, respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió lentamente, y una mujer mayor de rostro serio la observó de arriba abajo. «Busco trabajo, señora. Me dijeron que necesitaban una empleada doméstica», dijo con voz temblorosa. La dueña, la señora Elvira, asintió con desconfianza, la condujo por un pasillo lleno de cuadros antiguos. Laura no podía evitar sentir el peso de ese lujo ajeno, sin saber que uno de esos retratos guardaba la historia que había querido olvidar. Los días transcurrieron entre limpieza, silencio y miradas frías. Laura era eficiente, discreta, y siempre mantenía la distancia. Cada habitación tenía un aroma distinto: flores secas, perfume caro, madera vieja. En la sala principal, un gran retrato colgaba sobre la chimenea. Un joven de traje oscuro, con una sonrisa leve y mirada firme. Había algo familiar en él, pero Laura evitó mirarlo demasiado. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a ese cuadro, su pecho se apretaba, como si un recuerdo reprimido quisiera gritar su nombre. Una tarde, mientras lustraba los muebles, la señora Elvira entró de improviso. «Ten cuidado con ese retrato, muchacha. Es de mi hijo Andrés», dijo con tono solemne. Laura se detuvo. Sintió que el aire le faltaba. Volteó despacio y miró el rostro del hombre pintado. Era él, el mismo que años atrás le había prometido amor eterno, el mismo que desapareció sin despedirse, dejándola sola con una hija en brazos. Sus manos temblaron, pero guardó silencio. No podía revelar nada, al menos no todavía. Esa noche Laura no pudo dormir. El rostro de Andrés la perseguía en cada sombra de la habitación. Recordaba su voz, sus promesas, su sonrisa bajo la lluvia. Y la última vez que lo vio, alejándose sin mirar atrás, ahora sabía que era el hijo de la mujer para la que trabajaba. El destino tenía una forma cruel de cerrar los círculos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero debía ser fuerte. Por su hija, por la verdad y por la herida que el tiempo aún no había cerrado. A la mañana siguiente, Elvira pidió que limpiara el despacho. Laura obedeció, aunque su corazón latía con fuerza. En el escritorio encontró fotos antiguas. Andrés con su madre, en viajes, celebraciones, sonrisas falsas. En una esquina, una carta doblada con su nombre. Laura la tomó con manos temblorosas y la abrió. La letra era inconfundible, la de Andrés. En ella, él pedía perdón. Decía que su madre lo había obligado a dejarla, que la diferencia social era inaceptable. Laura se derrumbó, comprendiendo que el abandono no fue del todo suyo, sino impuesto. Elvira entró sin hacer ruido, pero el sonido ahogado del llanto la detuvo en seco. Laura estaba de pie, con los ojos enrojecidos, sosteniendo una carta arrugada entre los dedos temblorosos. «¿Qué haces con esa carta?», preguntó Elvira con una voz fría. Laura levantó la mirada. Sus lágrimas parecían más rabia que tristeza. «Usted sabía que él me amaba, y aún así, me separó de él. Ese hombre que aparece en el retrato y que usted quiso borrar de mi vida, es el padre de mi hija». Elvira levantó la vista hacia el retrato, y por un instante el silencio llenó la habitación. Sus labios se movieron, pero no salió palabra alguna. Solo el peso de la verdad parecía caer sobre ella, lento, implacable. Caminó unos pasos como si cada movimiento pesara más que el anterior. «Yo solo quise protegerlo», murmuró finalmente, «y por protegerlo, le negó conocer a su hija», respondió Laura, con lágrimas corriendo por su rostro. La carta cayó al suelo. Elvira intentó acercarse, pero Laura ya estaba cruzando la puerta, dejando atrás el eco de un amor roto y un secreto que por fin había encontrado voz. Elvira quedó sola en la habitación, con la carta en el suelo. Las palabras de Laura resonaban en su mente como un eco insoportable. Por primera vez en años, se permitió llorar. Recordó el día en que obligó a su hijo a marcharse, convencida de que hacía lo correcto, y entendió que había destruido 2 vidas inocentes. Al día siguiente pidió que Laura regresara, pero ella no apareció. Solo quedó el retrato, testigo silencioso de un amor truncado, y el remordimiento, pesando más que cualquier fortuna.
Pasaron semanas sin noticias, hasta que una tarde una niña llegó a la puerta de la mansión con una cajita en las manos. Tenía el cabello oscuro y los ojos de Andrés. Elvira abrió la puerta y preguntó: «¿Qué buscas, pequeña?». La niña respondió: «Mi mamá dice que este retrato es de mi papá». La señora quedó paralizada. Miró el retrato, luego a la niña, y el pasado se derrumbó frente a ella. Era imposible negar la verdad, porque la mirada de la niña era idéntica a la de su hijo. Elvira la hizo pasar, le ofreció agua y preguntó por su madre. La niña solo respondió: «Está afuera, no quiso entrar». Laura esperaba en la vereda, temerosa de cruzar esa puerta nuevamente. Elvira se acercó lentamente, con lágrimas contenidas. «Perdóname, yo destruí lo que más amaba a mi hijo», dijo con voz rota. Laura la miró dolida pero sin odio. «El daño ya está hecho, señora. Solo quería que mi hija conociera la verdad». Y ambas quedaron en silencio, bajo el peso de los años perdidos. Esa misma tarde, un auto oscuro se detuvo frente a la mansión. El portón se abrió, y de él descendió Andrés. Había regresado del extranjero tras años de ausencia. Su rostro maduro reflejaba culpa y cansancio. Elvira lo abrazó con emoción contenida, pero en sus ojos había miedo. «Hijo, hay algo que debes saber», murmuró. Andrés la miró confundido. No entendía la tensión que flotaba en el aire. En el pasillo, su mirada se cruzó con la de Laura, que sostenía a su hija. El tiempo pareció detenerse. Sus rostros se reconocieron de inmediato. «Laura», susurró él, incrédulo, y todo el pasado volvió de golpe. El silencio era insoportable, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Andrés dio un paso al frente, su voz tembló. «¿Esa niña?», preguntó sin poder terminar la frase. Laura asintió con lágrimas contenidas. «Sí, Andrés, es tu hija». Elvira bajó la mirada, derrotada por la culpa. Andrés retrocedió un paso. El rostro le cambió por completo. «Fui un cobarde, te abandoné porque mi madre me lo exigió. Y yo no tuve el valor de luchar por ti», dijo con la voz quebrada. Laura lo miró con una mezcla de dolor y alivio. «No busco disculpas, Andrés. Solo quería que supieras la verdad». Elvira rompió en llanto. Entendió que su decisión había destruido lo más puro que su hijo había tenido. Andrés se arrodilló frente a la niña. La miró con ternura, tocándole el cabello con timidez. «No sé si merezco llamarte hija, pero quiero intentarlo», dijo con voz quebrada. Laura lo observaba en silencio. Sabía que el perdón no sería fácil, pero verlos juntos valía cada lágrima derramada. Elvira se acercó despacio, con un suspiro de arrepentimiento. «Yo fui la culpable, pero no quiero que el rencor los separe como a mí me separó del amor», confesó. El ambiente se llenó de una calma nueva, frágil pero esperanzadora. Por primera vez todos entendieron que el pasado no se borra, pero puede transformarse. Laura y su hija se marcharon, pero esta vez no huyeron, se fueron en paz. Andrés prometió buscarlas, no para borrar el pasado, sino para escribir una historia nueva, sin mentiras. Elvira se quedó sola frente al retrato de su hijo. Ya no veía orgullo, sino lecciones que la vida le enseñó tarde. Afuera, el viento movía las hojas como si también quisiera cerrar un ciclo. Laura, caminando con su hija de la mano, entendió que el amor no siempre vence, pero sí sana. La verdad, aunque duela, tiene el poder de liberar lo que el silencio encadena. Porque el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia la paz. A veces, amar también significa reconocer los errores y atreverse a sanar. Y es que no hay herida más profunda que la causada por la mentira, ni redención más grande que la que nace del arrepentimiento. El tiempo no devuelve lo perdido, pero enseña a valorar lo que aún puede florecer. Solo cuando se enfrenta a la verdad, con el corazón abierto, la vida vuelve a respirar. Porque perdonar también es una forma de amar.